Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Yo les invito a abrir sus Biblias en Génesis, capítulo 21. Vamos a estar viendo el capítulo 21 y 22 el día de hoy. Vamos a orar, Señor. Venimos ante ti, Dios, buscando tu palabra. No la palabra de hombres, no la sabiduría de hombres, tu palabra. Estoy confiado, Señor, de que tú pastoreas esta iglesia, de que tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres nuestro pastor. Te pido, Señor, alimenta tus ovejas el día de hoy con tu palabra. Despierta nuestros corazones, Señor, sana nuestros corazones para disfrutar de tu palabra. Danos un anhelo de ti, un hambre y sed de ti, un deseo ardiente de conocerte más. Te pido, Señor, que seas obrando en nuestros corazones, salvando al perdido, ayudándole a entender la cruz, la salvación, el llamado del Evangelio. Y que a tu iglesia, salva y redimida por tu sangre, le ayudes a renovar un compromiso contigo, Señor, como discípulos tuyos, amados, comprados. Te pido, Señor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado una invitación a la vida crucificada. En esos dos capítulos de Génesis, aquí en el capítulo 21 y 22, hay una gran profundidad de lo que se está revelando acá. Se está revelando quién es Dios, que Dios no es esa imagen que tenemos popular en nuestra sociedad de un abuelito que es inofensivo en un sentido y que simplemente lo único que puede hacer es llorar cuando le rompemos el corazón. Vemos que Dios es un rey. Dios hace todo lo que quiere y su voluntad es incuestionable para las criaturas. Vemos también un ejemplo en Abraham, un ejemplo de fe, un ejemplo de entrega, un ejemplo de rendirse, un ejemplo, por supuesto, imperfecto, tal como nosotros, pero fiel. Ya hemos visto tantos pecados que ha cometido Abraham, definitivamente imperfecto, pero rendido. Dios está buscando no al hombre perfecto, porque no existe, pero al corazón rendido, que se entrega a su voluntad, a su palabra, a confiar en Él.
Vemos aquí en estos capítulos el Evangelio. Entender la dinámica de cómo Dios es el que provee un sacrificio. Y en fin, vemos muchas cosas que vamos a estar leyendo, por supuesto. Y entre todas estas cosas, yo pensaba, ¿cómo podría yo resumir en una frase, una visión para ti? Una visión para ti como un creyente, como un cristiano, o como alguien que todavía no es cristiano, pero dice, ¿de qué se trata esto del cristianismo? Y me gustó esa frase que se ha usado en algunos libros. A.W. Tozer tiene un libro que se llama La vida crucificada en inglés. Y me gustó esa frase porque conecta varias cosas. Conecta el hecho de que la vida crucificada, la vida del cristiano genuino, es una vida centrada en la cruz. La cruz provee toda la gracia que necesitamos, pero también provee todo el ejemplo que necesitamos para saber cómo vivir. Y dice la palabra que los cristianos hemos sido crucificados con Cristo y vivimos con Él. Hemos muerto al yo y vivimos para Dios. Y eso es precisamente lo que vemos acá. Vivir una vida crucificada es simplemente vivir como un hombre o una mujer de Dios. Vivir entregado a el Señor y a su presencia y a su palabra. Vivir una vida crucificada es morir al yo para vivir para Cristo. Morir al yo para vivir para Cristo. La vida crucificada deja que Dios sea Dios y acepta que somos solo criaturas. La vida crucificada es una vida entregada completamente a Dios en pensamiento, en palabra, obra, mente, en deseos, en las metas que tienes. Sin embargo, es imperfecta. Es imperfecta. Es vivir sumergido en Cristo, en unión con Cristo, en confianza en Cristo. Y saber que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. No es una vida perfecta, sino una vida de constante arrepentimiento y fe en Cristo. Vamos a ir por estos 2 capítulos en el que suceden varias cosas. Las más importantes o la más recordada es el sacrificio de Isaac, el hijo que nació de Abraham. Pero vamos a ir viendo poco a poco en ese texto. Vamos al capítulo 21. Primero vamos a ver del versículo 1 al 8 cómo comienza, la verdad, con mucho gozo este capítulo. Y ya después se va volviendo un poco más duro. Primer punto que quiero poner acá es la vida crucificada en los tiempos de alegría. ¿Qué está sucediendo en los primeros versículos? Bueno, que después de tantos años, después de tanta anticipación, después de que hemos estado leyendo cómo se está acercando el nacimiento de Isaac, desde el primer momento que Dios llama a Abraham, le dice que tendrá una descendencia. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y nada que tiene descendencia. Y habíamos escuchado en los capítulos anteriores cómo de alguna manera ellos querían ya resolver el asunto. Y Sara dijo, ¿sabes qué? Ten un hijo con mi sierva Agar. Y tuvo ese hijo Ismael. Un hijo con la esclava. Y Dios le dijo, no. Tú vas a tener un hijo con tu esposa. Yo te prometí esto. Es decir, el hijo que vas a tener es con una esposa que no puede darte hijos. El hijo que vas a tener no es un hijo que puedes tener por la carne, por el esfuerzo, por la iniciativa humana. Es un hijo que yo te voy a dar. Y ese era Isaac. Y después de tanta espera, tanta dificultad para creer, llegó el momento.
Dios visitó a Sara, dice, milagrosamente le dio la habilidad de tener hijos, aun cuando era estéril. Y Abraham tenía 100 años. Y pasó este milagro. El hijo de la promesa, el hijo milagroso, el hijo que Dios le había prometido, que viene de Dios. Dios cumplió su promesa, aunque parecía imposible. Mira el versículo 4. Cómo Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, según Dios le había dicho también. Y en el versículo 6, Sara dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Antes Sara se había reído de incredulidad. Ahora Sara estaba riéndose de alegría, de gozo. Así que todo este pasaje está lleno de celebración de la fidelidad de Dios, de que Dios ha cumplido su promesa. Me encanta, por cierto, esta frase que dice Sara, porque yo creo que por el Espíritu habla un poco de la dinámica del Evangelio. Dice, una persona sin esperanza, muerta en su matriz, me ha dado vida y ahora me ha hecho reír, me ha dado estas buenas nuevas de gran gozo, ha traído gozo en mi vida. ¿Y qué dice? Cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y luego vemos en el versículo 8 que el niño fue creciendo y fue destetado, dice, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Eso era algo que ellos estaban esperando por muchísimo tiempo. Y ahí dice que hizo un gran banquete, el versículo 8. Fiesta, fiesta, fiesta. Y yo simplemente quería pausar ahí, no irme solamente al sacrificio de Isaac o a las cosas difíciles que vienen, pero pausar un momento ahí y que nos demos cuenta de algo. Que tratemos de derribar un mito, ¿okay? Un mito que existe en que uno no puede ser una persona entregada al Señor y ser feliz. Que una persona que de verdad ama al Señor, de verdad camina en santidad, tiene que estar amargado. En otras palabras, ¿qué pasa con la vida crucificada en tiempos de alegría? ¿Qué pasa? Y yo tengo 2 enseñanzas acá que podemos meditar rápidamente y pasar a lo siguiente. Primero, la vida crucificada se entrega a los planes y a las temporadas que Dios ha establecido para nosotros. La vida crucificada, la vida entregada al Señor, la vida que confía en el Señor, no es una vida atormentada, entristecida, apagada. Más bien es una vida entregada a los planes de Dios. Es una vida que ha perdido el control de sí mismo porque lo ha dado a Dios. Y cuando tú haces eso, y yo diría, la única forma de tener paz en este mundo es haciendo eso. La única forma de tener descanso en este mundo es descansando en Dios. Tú no puedes resolver todos los problemas de tu vida, pero puedes descansar en Dios. Pero puedes entregar completamente tu confianza a Dios. Pero puedes entregarte a los planes de Dios y también a las temporadas de Dios. En Eclesiastés 3, del 1 al 4, dice, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar.
tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Entonces reconoce que Dios ha determinado diversas temporadas en nuestra vida según su sabio y soberano plan. Segundo, la vida crucificada celebra a Dios en esta vida terrenal. La vida crucificada celebra a Dios en esta vida terrenal. ¿Abraham era un hombre de Dios? Sí. ¿Era perfecto? No. La única persona perfecta es Jesús. ¿Pero era un hombre de Dios? Sí. ¿Es un ejemplo? Por supuesto. El Nuevo Testamento lo agarra como ejemplo varias veces. Y por eso nos llama hijos de Abraham, porque seguimos en los pasos de Abraham, en esa fe. Y sin embargo, Abraham hizo un gran banquete, celebrando no solo el nacimiento, porque ya había nacido, simplemente que estaba creciendo el muchacho, ¿no? Simplemente que estaba creciendo, y dice, bueno, en la Reina Valera, que ya se había destetado, ¿no? Que ya no estaba, ya estaba comiendo sólido y que ya estaba creciendo, Isaac. Y él estaba lleno de gozo. Ahora, un pequeño paréntesis aquí, una pequeña explicación acá. Hay iglesias que prohíben la celebración de los cumpleaños. ¿Ok? Yo no estoy tratando de demostrar aquí nada, pero yo digo, Abraham hizo un gran banquete celebrando que su hijo ya había crecido. Para mí esa es la definición de un cumpleaños. Y yo creo que la razón por la que no se entiende es por este mito del que estoy hablando. Y por eso es que me tomé el tiempo de decir esto antes de pasar a lo siguiente. Porque yo creo que este mito debe ser derribado. Porque yo creo que debemos entender que Jesús no era amargado. Jesús tenía toda clase de gozo. De hecho, ya hemos hablado varias veces de Dios. ¿Quién es Dios? Eternamente pleno, eternamente lleno de felicidad, eternamente lleno de deleite entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado en ocasiones distintas cómo esta identidad trinitaria de Dios hace que se entienda que Dios es amor, que Dios realmente, cualquier tipo de felicidad o bondad o belleza que existe en este mundo existe solo porque proviene de Dios como de una fuente. Por lo tanto, es en Dios que existe toda la felicidad, toda la bondad infinita, el gozo y el deleite. Nuestro Dios es un Dios feliz. Así que la forma en la que nosotros definimos la santidad debe cambiar y debe ser más bíblica, a entender que está muy conectada con nuestro gozo en Dios. A mí me han hecho esta pregunta algunas veces: ¿cómo sabes que una persona está creciendo en santidad? ¿Cómo sé que tú estás creciendo en santidad? O que yo estoy creciendo en santidad. Hay muchas respuestas, pero a mí una que me gusta mucho es decir, bueno, si esa persona está creciendo en gozo por Dios y por las cosas de Dios. ¿Estás creciendo en amar y en deleitarte en Dios y en las cosas de Dios? Adorarle, obedecerle, cantarle, leer su palabra, las cosas que Él te ha dicho, servirle. Y si no, puede ser que hayas crecido en un estatus, pero no necesariamente en santidad. En un corazón que cada vez está más en sintonía con el Dios que te creó. Eso es santidad. Así que la vida crucificada celebra a Dios en esta vida terrenal. La vida crucificada no es fría, amargada y triste. Más bien, al contrario, es una vida llena de un gozo que es mucho más profundo, genuino y duradero que el gozo que ofrece este mundo, que se va, que es una ilusión, que no tiene fundamento. Eclesiastés 7:14
Dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Me gusta una versión, una traducción que dice, en el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad, reflexiona. En el día difícil, reflexiona. Porque Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Y ese es el punto de lo que estoy diciendo. Tienes que vivir entregado a Dios, quiere decir entregado a las temporadas que Dios ha puesto en tu vida, a los planes que Dios ha puesto. Y si es un momento de felicidad, no tengas temor de celebrar y de decir, Señor, gloria a Dios, y me alegro. Y por eso yo aquí he compartido varias veces que Cristo es la respuesta para todo. Si estás gozoso, deseando celebrar, ve a Cristo a celebrar en su presencia. Si estás triste y sientes que no puedes más, ve a Cristo en tu tristeza y encuentra en Él consuelo y fortaleza. En todo momento, eso es una vida crucificada. Entonces, quizá antes de pasar al segundo punto, simplemente hacer esa pregunta. ¿Dónde está tu gozo? ¿Cómo está tu gozo en Dios? Y por cierto, gozo es diferente que alegría o risas. Una persona puede sentir un profundo gozo en Dios en medio de un funeral en el que él está llorando. No tienes que estar riendo a carcajadas para decir, soy un buen cristiano porque es que yo nunca lloro. No. El gozo es algo más profundo. Es algo que en la historia del cristianismo le han llamado el contentamiento cristiano. Y Pablo lo ilustra muy bien en Filipenses 4, del 11 al 13, que dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo lo que apunta es a esa satisfacción que te da Cristo en toda circunstancia. Entonces ya hemos meditado en la importancia de alegrarse en los buenos días. Pero, ¿qué pasa con los días malos? ¿Qué pasa con los días difíciles de dolor y sufrimiento? Bueno, vamos al segundo punto. Y seguimos en esta historia del capítulo 21. La vida crucificada en los tiempos de sufrimiento. Yo les voy a ser sincero. Yo casi lloro leyendo esta historia en el capítulo 21. Es extremadamente triste. Sobre todo quizá porque yo soy padre de dos hijas, ¿no? Y Abraham ahí era padre, tenía dos hijos, Ismael, Isaac acababa de nacer, estaba creciendo, ya había sido destetado, estaba creciendo. ¿Y qué sucede? Viene esta temporada de sufrimiento. Ismael, dice el texto en el versículo 9, empieza a burlarse, a reírse de Isaac. Es decir, el hijo de la esclava empieza a reírse del hijo de la promesa. Empieza a burlarse. No sabemos de qué, pero empieza a haber esta contienda. Y Sara, que es la esposa de Abraham, dice, tienes que echar a este hijo tuyo, a este niño, Ismael, y a la esclava. ¿Por qué Dios los separa? Porque Dios les dice a Abraham que sea así y que se vayan. Bueno, yo creo que tú entiendas que la historia de Abraham va más allá de Abraham. Abraham está tomando un rol que Dios le ha dado
en la historia de la salvación humana, de toda la humanidad, de todo el mundo, que es único. Y hay un gran significado en lo que pasa en su vida, especialmente lo que pasa en sus hijos. Isaac no era solamente un hijo, era el hijo de la promesa. Era el hijo que venía también en el linaje del que va a venir Cristo. Es el hijo que se prometió a Eva. Bueno, es uno de los hijos que se prometió a Eva, de que de ese linaje, de ahí vendría uno que acabaría con la serpiente, que es Satanás. Y no podían estar juntos. Comenzaban a hacer una rivalidad que podía terminar como Caín y Abel, en el que Caín de verdad mató a Abel y tuvo que esperarse varias generaciones hasta que viniera el reemplazo de Abel, que era Set. Y Dios no iba a permitir eso. Simplemente no estaba en sus planes. Siempre ha habido una guerra entre la simiente de la mujer, y que es donde viene el Salvador, y la simiente de la serpiente. Versículo 9 dice: vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por lo tanto ella le dijo: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hijos de Abraham? Son hijos de Abraham. Bueno, Ismael fue concebido por iniciativa humana y mediante la fuerza natural humana, mientras que Isaac vino por iniciativa de Dios y por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Y esa es la diferencia entre la religión humana y el evangelio. Uno es humano y carnal, y el otro es divino y sobrenatural. Y Pablo en Gálatas empieza a hablar de esto, diciendo: ellos son un ejemplo de dos pactos. Son un ejemplo de dos formas de relacionarse con Dios. Por tus fuerzas, por tu iniciativa, por tu inteligencia, o por el poder del Espíritu de Dios. Todas las religiones que existen en el mundo son una forma humana de querer relacionarse con Dios. Y esto no lleva a la herencia que Dios ha prometido. Yo sé que es un poquito complejo de decir, pero voy a continuar. El evangelio bíblico es el único que viene no por iniciativa humana, sino como la sabiduría de Dios. El evangelio en el que Dios mismo vino a rescatarnos. No hicimos nada para ser salvos. No contribuimos nada, cero, a nuestra salvación. No le ayudamos a Dios de ninguna forma. Dios vino a rescatarnos completamente y por medio de su poder. Y esa es la diferencia entre esos dos hijos. Y esa diferencia tenía que ser clara. La situación rompió el corazón de Abraham, como cualquier padre. Ahora debía echar a su hijo Ismael y jamás volver a verlo. Y fueron días difíciles para este hombre de Dios. Versículo 11 dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Es decir, Dios dijo: tengo que separarlos. Yo voy a cuidar de Ismael. Y yo voy a bendecir a Ismael, aunque va a estar fuera de tu familia. Va a estar fuera. Yo voy a hacerle una gran nación. Pero voy a bendecir a todas las naciones de la tierra por Isaac, porque es el hijo de la promesa. Abraham se levanta temprano y despide a Agar y a Ismael
con agua, con un cántaro de agua, con pan, comida, y ellos se van al desierto. Y vemos a esta madre en el desierto, en el que se le está acabando el agua, ya no tiene agua, y desesperada, dice, yo no quiero ver morir a mi hijo en mis brazos. Por lo tanto, lo dejó en un arbusto, lo dejó bajo un arbusto, y se fue lejos, dice como la distancia de una flecha de arco, se fue lejos, porque dijo, yo no quiero ver morir a mi hijo. Y en esa se rindió, ¿no? En esa desesperanza, el ángel del Señor aparece y le dice, y dice que escuchó a el niño llorar. Y dice que le muestra a Agar dónde hay agua y le ayuda a entender que Dios va a cuidar de ellos y tiene un propósito para ellos. Y eso es lo que termina sucediendo en el desierto. Hay algunas lecciones aquí para nuestra vida desde el punto de vista de Abraham. ¿Ok? El hombre de Dios. La vida crucificada en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos en el que no entendemos qué está pasando. Primero, la vida crucificada se aferra a la sabiduría de Dios. Es decir, dice el versículo, a Abraham le pareció grave esto por causa de su hijo Ismael. Dios le dijo que lo hiciera y dijo que se levantó de mañana y lo hizo. Es decir, Abraham no entendía. Abraham no decía, bueno, creo que ya entendí todos los planes que Dios quiere hacer. Pero dijo, Señor, mi vida es tuya y yo voy a hacerlo. Proverbios 3, del 5 al 7 dice esto. Y esta es la lección, la primera lección que yo quiero que te lleves de esta historia. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Él podía haber dicho, ¿sabes qué? No, yo no veo cómo esto tiene lógica y voy a contradecir a Dios. Pero no fue sabio en su propia opinión, sino que confió en el Señor de todo corazón. Abraham fue fiel y supo poner su destino y también el destino de Ismael y de Agar en las manos de Dios. Una pregunta que quiero hacerte: ¿en quién confías más? Estoy hablando de la vida real. Trata de pensar con sinceridad. ¿En quién confías más? ¿En Dios o en tu propia opinión? No seas sabio en tu propia opinión. ¿En quién confías más? ¿En Dios o en tu propia opinión? Confía en Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Una segunda lección que tenemos acá es que la vida crucificada obedece la palabra de Dios sin cuestionarla. Yo creo sinceramente que hay una crisis de obediencia en el pueblo de Dios en nuestros días. Y cuando hablo del pueblo de Dios, estoy hablando de los cristianos y me estoy incluyendo a mí mismo. Todos nosotros tomamos mucho menos en serio la obediencia de lo que debemos. Estamos demasiado acostumbrados a desobedecer a Dios, a cuestionar sus mandamientos, a ignorar sus mandamientos. Dice, ahora, nosotros Abraham podía fácilmente haber cuestionado los mandamientos de Dios.
Pero él no lo hizo. En el texto no aparece ningún tipo de diálogo de cuestionar al Señor. Le pareció muy grave. El Señor dijo que no te parezca grave esto, ve y hazlo. Y él se levantó de mañana y lo hizo, con el pesar de su corazón. Pero la vida crucificada es así, es obedecer a la palabra de Dios sin cuestionar. Pero es entender que Dios es más sabio que nosotros y que Dios es más bueno que nosotros. Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice A.W. Tozer: hemos perdido todo sentido de conocer a Dios tal como es, y en consecuencia tratamos de hacer que Dios sea lo que no es. En lugar de aceptar el hecho de que fuimos creados a su imagen, nos hemos deteriorado hasta el punto de creer que Dios ha sido creado a nuestra imagen. Y por lo tanto, en vez de nosotros decir nuestro rol es someternos a Dios, pensamos el rol de Dios es someterse a mí, a mis planes, a mi voluntad, a mis preferencias, a mi opinión. Y esto, por supuesto, no lo decimos con nuestra boca, pero con nuestras acciones. Dios dice que haga esto. Sí, pero eso no me parece muy bien. Yo creo que voy a hacer esto acá. Y Dios va a estar conmigo. Dios va a acomodarse a mí, no yo a Él. Ahora, antes de terminar, quiero hablar un poquito del dolor de estos tiempos de sufrimiento, ¿verdad? El dolor. Qué terrible estaba pasando Abraham en esta situación. Y uno fácilmente se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios está dejando que pase esto? ¿Por qué Dios está diciendo que suceda esto? Y yo quiero decirte que Dios sí proporciona tiempos de alegría a su pueblo en esta tierra. Pero principalmente Dios tiene la intención de proporcionar un gozo que es eterno y que muchas veces es doloroso en este mundo terrenal y temporal. Para el cristiano, para aquel que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo, todas las cosas obran juntas para su bien, porque Dios las está obrando. Y los tiempos de aflicción, de dolor y de sufrimiento son tiempos llenos de propósito, en el que Dios sí está llevándonos a pasar por momentos temporales de sufrimiento, pero en vista de darnos un gozo eterno más infinito, inquebrantable. Vamos a el último punto en el siguiente capítulo, la vida crucificada en los tiempos de prueba, capítulo 22. En este capítulo, fíjate lo que ha estado pasando. Al principio, a la alegría, el gozo, la celebración de que Dios ha provisto el hijo de la promesa a Isaac. Y luego viene y el Señor básicamente le quita a uno de sus hijos. Y hay un pesar y hay un dolor y hay un despido de Ismael. Ahora, para variar, viene el siguiente capítulo y el único hijo que le queda a Abraham, Dios le dice que lo dé como sacrificio. El capítulo comienza así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Abraham se levantó temprano y fue al monte Moría a sacrificar a Isaac. Él tomó lo necesario, tomó la leña, tomó el fuego, se levantó muy temprano, igual como lo hizo con Ismael.
se levantó muy temprano a obedecer al Señor, fue con su hijo Isaac, fue con sus siervos, y al llegar al monte Moriah que el Señor le había dicho, él le dijo a sus siervos que se quedaran ahí, que él iba a ir solo con Isaac al monte a ofrecer sacrificio. Y mientras llevaban todo lo necesario para hacer el sacrificio, el fuego y la leña y todo, Isaac dice, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Dios proveerá. Dios proveerá el sacrificio. Dios proveerá el cordero, dice Abraham. Y suben, y Abraham ata a Isaac, lo va a ofrecer como sacrificio. Y en ese momento, imagínense el corazón de un padre. En ese momento, cuando le iba a perder todo y le iba a sacrificar todo ante el Señor, aparece el ángel del Señor y dice, Abraham, Abraham, detente. Es increíble lo que sucede. Como dice la palabra que en ese momento Dios le dice, he confirmado que tú crees en mí. Y aparece un carnero, un tipo de oveja enredado, en el que Dios provee el sacrificio. Y así termina esta pequeña historia, donde después Dios confirma su pacto con Abraham. Ahora, yo quiero ver algunas lecciones aquí muy interesantes. Primero, la vida crucificada demuestra una fe viva. Fíjate que Abraham no era pura palabras. La fe de Abraham fue probada y se demostró que era real. Y ese era el punto del ángel de Jehová cuando detuvo el sacrificio. Por cierto, Dios siempre ha prohibido los sacrificios humanos. Porque en las otras religiones de la antigüedad se sacrificaban seres humanos. Dios siempre prohibió eso. Así que Dios ni siquiera iba a dejar que eso sucediera. Pero es increíble cómo la fe de Abraham fue probada y Dios dice, se ha demostrado que eres real. En Santiago 2, 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Una fe sin obras, una fe que no dice nada. Y yo te voy a decir, no. ¿Por qué? Porque esa fe no es fe. Existen solo dos tipos de fe, la real y la falsa. Si es una fe sin obras, se muestra que es una ilusión, no es verdadera fe. Si es una fe real, es una fe que va a obrar, que va a actuar. Pregunta, ¿es tu fe real o solo una ilusión? ¿De verdad eres de Cristo o solo una ilusión? ¿De verdad has dejado todo para seguir al Señor y has entregado tu vida, toda tu confianza a tu Salvador? ¿O es una ilusión? Es una ilusión que está llena de toda clase de rituales, quizá de costumbres, de tradiciones familiares, pero es una ilusión. Piensa en esa pregunta y piénsala en oración y dile al Señor, Señor, examina mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo quiero que toda mi confianza esté en ti. Yo quiero ser tuyo. Una segunda lección que vemos es que la vida crucificada se alimenta constantemente de meditar en el Evangelio. Porque aquí, ese es uno de los pasajes más claros sobre el Evangelio que tenemos en el Antiguo Testamento. Es una ilustración tan hermosa, tan rica de lo que estaba sucediendo. En este capítulo vemos el Evangelio de manera clara. Abraham debía sacrificar a su único hijo,
Pero Dios lo detuvo y ofreció un carnero temporalmente. Porque cientos de años después que pasaron, llegó el tiempo preciso en que Dios había planeado terminar esta historia que estuvimos leyendo. Es como si esa historia hubiera puesto pausa por cientos de años. En ese monte, Moriah. Y en ese mismo monte donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, donde Dios proveyó un carnero temporalmente, donde Dios detuvo el sacrificio, en ese mismo monte fue construido Jerusalén. Y Dios ofrecería a su propio Hijo unigénito como un sacrificio sustitutivo. Es decir, que tomó, igual como el carnero, sustituyó a Isaac. En la cruz, Cristo fue el sacrificio que tomó el lugar de los hijos de Abraham, los creyentes, para darnos vida cuando teníamos una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza. ¿Por qué Isaac representa bien al pueblo de Dios, a ti y a mí? ¿Por qué Isaac representa bien nuestro rol en el Evangelio? Primero, porque tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza, de parte de Dios. Y segundo, porque era hijo de Abraham. ¿Y por quién Dios proveyó un sustituto? Por ese hijo de Abraham. Y ahí es donde se establece, hermanos, ese título para Dios: Yahvé Jireh, o Jehová Jireh, Jehová proveerá. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4, del 9 al 10 dice: en eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Nosotros somos como ese Isaac, con una sentencia de muerte sobre nosotros, con un cuchillo viniendo cerca, y Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que vivamos por él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como un sacrificio para Dios. Dios proveyó. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios proveyó un sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú tienes pecados hoy en día, si tú tienes culpa, si tú reconoces lo que Dios dice de ti, que eres un pecador, Dios ha provisto un cordero, uno, para tomar tu lugar. Uno solo. Para poder obtener esa salvación, Dios dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese sacrificio va a ser aplicado para tu caso y tu sentencia de muerte. Ese sacrificio sangriento va a ser para beneficio de ti si tú pones toda tu fe en él como Abraham. Una fe viva y verdadera, no ilusoria. Un corazón realmente entregado a Dios, una vida crucificada al yo, para ahora entregarla completamente a él. Si haces eso, si te entregas completamente, si recibes ese sacrificio, tú serás salvo. Gratuitamente, por el sacrificio que Dios ha provisto.
quizás te preguntas, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no me vuelvo cristiano? Ese sacrificio en la cruz no aplica para ti. Tu sentencia de muerte se mantiene y es por toda la eternidad. Un infierno que todos, cada uno de nosotros merecemos por toda la eternidad, por siempre y para siempre. En rebelión contra Dios, alejados de la fuente de gozo, de luz, de bondad que es Dios. ¿Por qué habrías de rechazar la salvación que Dios ha provisto para ti? Por orgullo. Y si has recibido esa salvación, ¿por qué no has de vivir completamente para Él? ¿Por qué tratar de volver a una vida de condenación? A una vida sin Dios. A una vida que no está crucificada. Por eso lo último que quiero decir es que la vida crucificada siempre ha requerido una entrega radical. El cristianismo comienza con un llamado tan radical como el de Abraham de sacrificar a su hijo. Mateo 10, 37 al 38 expresa las palabras de Jesús hablándole a sus discípulos, y mira lo que dice Jesús. Dime a ver si esto no es tan radical como lo que Dios le dice a Abraham, que él sacrifique a su hijo. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. El que ama a hija o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, es decir, el que ama su propia vida y no la quiere dar, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El llamado radical que Dios le hizo a Abraham es exactamente tan radical como el llamado que le hace a cada cristiano en este mundo. Ser cristiano significa precisamente ser un hijo de Abraham, es decir, tomar los mismos pasos de fe radicales que tomó Abraham, dejándolo todo y siguiendo al Señor en su llamado a ser su pueblo, a ser suyo. Así que déjalo todo y sigue a Cristo. Esa es la pregunta que quiero hacer al concluir. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo para tener a Cristo? ¿Hay algo en tu vida? ¿Hay algo en tu vida? Yo creo que medites esto en la semana. Hoy, mañana, pasado mañana, que te quedes con esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida que le estás diciendo a Dios, por favor no me pidas esto? No me pidas que te entregue esto. No me pidas que sacrifique esto. Si hay algo en tu vida que tú no le darías a Dios, eso es un enemigo de Dios, ese es un ídolo, un sustituto de Dios, y tiene que ser crucificado. Entonces, estás entendiendo que Dios está pidiendo hoy que sacrifiques eso. Quizá algunas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar en qué es lo que Dios está pidiendo sacrificar. No solo hoy, pero cada día de tu vida. Se levantan nuevos ídolos que hay que sacrificar para vivir una vida crucificada. Algunas preguntas: ¿estás dispuesto a perder tus bienes materiales? ¿Estás dispuesto a vivir soltero o soltera? ¿Estás dispuesto a perder tus amistades? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a ser humillado? ¿Estás dispuesto a ser excluido? ¿Estás dispuesto a perseverar incluso en medio del dolor y de la tristeza? ¿Seguir adelante? ¿Estás dispuesto a amar y perdonar aún a tus enemigos? ¿Estás dispuesto a dar lo que Dios te pida? Eso es precisamente lo que distingue a un verdadero cristiano de una ilusión.
de un cristiano de nombre nominal. No porque un verdadero cristiano tiene méritos, es una mejor persona. Es porque un verdadero cristiano simplemente se ha rendido en esta rebelión constante ante Dios a decir: Señor, soy tuyo. No sé qué hacer, no sé qué decir, no tengo nada que ofrecer, no soy nadie, pero si tú me aceptas, si tú me recibes, te entrego toda mi vida, hoy y cada día. El apóstol Pablo dijo, y yo creo que es el mejor ejemplo de una vida crucificada, de la vida que te estoy invitando a ti a vivir en esta iglesia, en esta familia, juntos, viviendo una vida crucificada para la gloria de Dios, en amor, en respeto, en tolerancia unos con otros, sabiendo que somos pecadores, pero queriendo someternos a Dios cada día. Escucha un excelente ejemplo de una vida crucificada. Dice Pablo: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Te invito a esa vida, a que lo dejes todo y sigamos a Cristo en una vida crucificada cada día juntos. Y seamos verdaderamente hijos de Abraham. Vamos a orar. Señor, gracias por Jesucristo. No lo merecemos, Señor. No merecemos que tú hayas venido, que tú te hayas revelado a nosotros, que tú hayas tomado nuestro lugar en la cruz para recibir nuestra condenación. Señor Jesús, yo sé que tú estás pastoreándonos como iglesia. Y yo sé que tú conoces los desafíos que tiene cada familia, cada individuo aquí, Señor. Por favor, Señor, pastoréanos. Pastorea a cada oveja, Señor. En su compromiso contigo, renueva, Señor, nuestra fe, nuestra entrega a ti. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, como iglesia, como familia cada día. A crecer en unidad, en humildad, en amor, Señor, unos con otros. Quebranta, Señor, el corazón que es frío y duro entre nosotros. Rescátanos de nuestra propia perdición. Vuélvenos a dar vida, Señor. Y te pido a aquella persona que no es tuya, que no se ha rendido a ti, Señor, que está perdida en sus pecados, en su condenación, que se mantiene en su rebelión contra tu evangelio y que está escuchando. Sálvale, Señor. Rescátale. Que tu Espíritu Santo haga un milagro en su corazón y pueda venir y obedecer y venir a las aguas del bautismo, identificarse con el Salvador y hacerse miembro de tu iglesia amada por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.